General Jorge Cárdenas, ¿cómo está usted? Buenos días. Un placer de saludarte, Fabricio, a las órdenes. Usted ha sido exdirector de inteligencia del Mininter. Efectivamente. Ok. ¿Le parece, general, si vemos el informe que ha preparado nuestra colega Kenia Ramos y luego comentamos el caso? Con mucho gusto. Adelante, por favor. El levantamiento de cadáver participa un médico legista. El médico legista da cuenta de que esta persona tiene un único surco. Consecuentemente es la consecuencia de la suspensión. Entonces eso nos orienta a un suicidio, más aún el corte en la muñeca y la misiva. El suboficial de tercera, Darwin Condori Antesana, señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Sheila Cóndor, fue encontrado sin vida este martes en un hostal de San Juan del Lurigancho. Para dar con su paradero fue clave la geolocalización de su equipo móvil. Averiguamos que tenía un teléfono alterno y utilizando todas las competencias tecnológicas y plataformas que tiene la IRINCRI, pudimos ubicar una zona de posible ubicación y daba a estas áreas donde están situados gran cantidad de hoteles. El suboficial Condori tenía también un oscuro pasado, ya que un programa dominical reveló que tenía en su contra denuncias vinculadas a violencia y abuso sexual. ¿Por qué la policía tenía entre sus filas a tan cuestionado agente? Sabemos que este sujeto ha tenido antecedentes penales. La Policía Nacional del Perú tiene conocimiento de esto, sabe que algunos efectivos con antecedentes penales siguen trabajando para la Policía Nacional del Perú. El sistema penal, todos conocemos el derecho a la presunción de inocencia, que no lo manejamos nosotros la policía, sino es un derecho internacional. En el campo administrativo, nosotros, la policía, el órgano encargado, se encarga de ver las responsabilidades. Y si no cumple su rol, se le investiga por eso también. Casos de feminicidio han incrementado en el Perú. 121 asesinadas, 4.915 mujeres desaparecidas en lo que va del año según la Defensoría del Pueblo. Entre tanto, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que el suboficial sea sepultado sin honores y prohibió la presencia de policías en su entierro. A ver, general, sentimientos encontrados. Primero, ninguna conmiseración con el sujeto que hizo eso, pero la idea de que hubiese sido mejor verlo tras las rejas pagando por sus culpas ante la sociedad y no huir del tema con un vil suicidio, que al final es lo que terminó pasando. En principio, ¿qué opinión tiene usted como ex sabueso de la Policía Nacional del Perú en torno a este caso? La verdad que es un caso muy lamentable, como bien dices, sentimientos encontrados. Tengo vergüenza ajena de que haya un ser humano de esta naturaleza y dañe mucho la imagen de la institución, traiga abajo una vida en proyección y después tenga este nivel. Esto me lleva a pensar, Fabricio, de un problema general en el país. Nosotros estamos teniendo en el país un problema grave que es estructural. Mire, las condiciones para ser presidente de la República no son las mejores, la Constitución no prevé el camino correcto y tenemos a veces candidatos en su gran mayoría que no dan la talla. Lo mismo para ser ministros, lo mismo para ser congresistas, la ley servir de nada sirve. Y en la policía específicamente esto es terrible porque le cuento una experiencia personal que guarda relación con el tema. Por favor. Cuando yo fui subcomisario, o sea, iniciando mi carrera de policía, trabajé en la sección PIB del albergue tutelar de menores número 2 de Humaranga. En esa oportunidad, el proceso de admisión, la oficina de admisión de la ex Policía de Investigaciones, nos remitía un listado de 8.000 a 9.000 postulantes y nosotros teníamos que buscar, no habían computadoras, en las tarjetas de referencia, las fichas referenciales que teníamos en el albergue, uno por uno depurar los nombres, pero no solamente de los postulantes, sino de los vinculados a su familia, porque no podían ingresar a nuestra institución personas que estén vinculadas con el quehacer delictivo, pertenecientes a una organización de... Lamentablemente, lo que ha venido después
Hoy día nadie controla eso, entonces tenemos ingresando a la institución gente vinculada con organizaciones criminales, con el quehacer delictivo, y la verdad es que eso es terrible. Y no solamente ellos, sino que posibilita que después en el desempeño de las funciones venga esto. Ahora, este es un aspecto de la selección que ha venido a caerse gracias a que se ha debilitado a la institución desde el quehacer, lamentablemente pareciera que fuese una cuestión de una letanía, pero los cavieres nos han destrozado la institución y los procedimientos, y con los derechos humanos permiten este tipo de cosas que no se debe buscar antecedentes, ¿no? Y tenemos gente de esta naturaleza. Pero adicionalmente a eso hay una cuestión funcional que ustedes lo han remarcado en la presentación. Fíjese, yo también he trabajado en homicidios muchos años, he investigado crímenes. Cuando uno es policía, es formado para brindar ayuda a la sociedad. Entonces, cuando uno llega a una escena, cualesquiera que sea, hay una persona accidentada que está al borde de la muerte, uno tiene que saber reconocer el estado en que se encuentra esa persona, si tiene vida o no. ¿Solamente con verlo? Hay características que se dan en la escena. Porque eso es una de las cosas que se ha criticado de este asunto, que Claro. los policías entran al cuarto del hotel y deberían haber ni siquiera tocado al cadáver. A ver. Claro, la idea es que ellos no sabían que el suicidio había ocurrido ya con un tiempo y el tipo estaba muerto. Ellos consideraron que todavía colgado podía haber estado vivo, por eso que lo bajan. No es tan así. Y eso Por debe favor. ser objeto de una investigación por el órgano de control, por la Inspectoría General. Uno tiene conocimientos básicos para establecer si esa persona está con vida o no. Uno no será un médico, pero tiene conocimientos básicos. Para eso está la temperatura del cadáver, la rigidez cadavérica, si tiene... El pulso. Claro, el pulso, la respiración, livideces cadavéricas que puedan tener. Obviamente hay una serie de factores que uno analiza. Claro, que si está con un hálito de vida, entonces lo primero que tiene que hacer es socorrerlo. Pero tú no puedes utilizar esa figura que te faculta la obligación de apoyar a una persona que está por morir, aunque sea un monstruo como este, ¿sí? Para que, si ya tiene pues horas de muerto, que está frío, que está totalmente demostrado, evidenciado, que sea, y tú te bases en eso para descolgarlo y manipular, eso no es así, no debe ser así. Ahora, si es que han querido auxiliar a una persona para llevarla a un nosocomio, a un hospital, a una clínica, como ha sucedido. Se la llevaron Sí. a la clínica San Juan Bautista, y donde confirmaron la Hay un muerte. protocolo que está establecido. Felizmente que el jefe de homicidios, que conoce bien el asunto, dice que no se han respetado los protocolos. ¿Por qué? Porque obviamente se baja el cadáver, pero todas las demás cosas tienen que ser perenizadas sin manipularse. A ver, general, estamos con el general Jorge Cárdenas, ex director de inteligencia del Ministerio. Si hay alguien entre los muchos policías que deben conocer este tema, ese es el general Cárdenas. A ver, ¿por qué no hay que tocar un cuerpo en una escena de un crimen? Porque la gente, desde su sentido común de las personas que nos están escuchando, dice, oye, pero había que bajarlo, yo no sabía si ese tipo estaba vivo o no. En todo caso, no había que dejarlo pues colgado ahí. Lo bueno era ponerlo sobre la cama y dejar ahí que venga el fiscal, etcétera. ¿Por qué no se puede tocar un cadáver? El cadáver en sí emite mensajes, tiene un idioma que en la investigación se puede interpretar y se puede hacer realidad. Entonces, hay que ver las lesiones que presenta, la ubicación del cuerpo, en qué posición se encuentra, si las lesiones son compatibles con algo que le ha podido ocasionar una mano ajena, o si son compatibles con una autoinflicción del empleo de una arma. En este caso, yo veo, de acuerdo a las muestras que se han presentado en medios de comunicación, que esta persona incluso tenía escoriaciones múltiples en la zona abdominal. Habría que entender por qué motivo y cómo se las ha podido causar, si estas han sido antes de muerte o después de muerte. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer. Para eso necesariamente se tiene que perennizar la escena. El cadáver no debe ser tocado porque hay que establecer una serie de circunstancias inherentes a la posición y a las características de la muerte. Entonces, esto tendrá que explicarse por qué motivos tomaron la decisión de bajar el cadáver, sabiendo que estaba muerto, trasladarlo
porque de repente esa ha sido exprofesamente hecho con otras intenciones. No estoy señalando que sea necesariamente vinculado con el quehacer de otros efectivos policiales, pero se necesita una investigación seria, responsable y pronta, porque una investigación que demora no sirve para nada. ¿Y hay sanciones para quienes tocaron el cadáver, lo bajaron? De todas maneras, los protocolos se tienen que respetar. ¿Qué tipo de sanciones son? Estableciéndose la gravedad de la falta, si falta leve, grave o todo, puede llegar incluso a la separación del cargo y a establecer si es que ha sido una cuestión de delito contra los deberes de función, la responsabilidad penal que pudiera haber. A ver, yo no quiero afirmar nada, general Cárdenas, pero ha rondado por ahí la idea, la percepción, la aproximación a que habrían algunos elementos policiales que en algún momento podrían haber ayudado a este sujeto ex Escuadrón Verde, entiendo que era Cóndor. ¿Por qué se lo pregunto? Porque se ha visto, por ejemplo, patrulleros rondando la escena del crimen o la escena donde encontraron al tipo muerto algunas horas antes. Incluso el tema de la geolocalización. También hay alguna crítica sobre eso, porque entiendo que si tienes el dispositivo para geolocalizar un celular, eso es inmediato. Sin embargo, demoraron mucho en llegar al lugar. A ver, ¿podría darse el caso de que hayan más policías alrededor de esto? No matando a la señorita, sino quizá protegiendo a su colega. Bien difícil hablar a priori de esto, pero en el condicional, yo lo sé. En una situación condicional. Claro que sí. Mira, ayer presentaron la causa de la muerte y no está establecida claramente. La autopsia dice descuartizamiento, ¿no? Entonces, pero el descuartizamiento es la realidad con la que han encontrado los médicos. Ahora, hay que analizar el sumario de protocolo de necropsia. ¿Qué cosa dice el médico? Si el descuartizamiento ha sido realizado post-mortem o antes de muerto o en vida. Entonces hay que establecer una serie de factores. Ahora, hay que investigar en el hotel o en el lugar donde se ha producido la muerte, las personas que estaban ahí, qué involucramiento han habido, qué personas han estado en el momento en que se ha suscitado el desenlace fatal de esta señorita que lamentablemente ha perdido, y desde ya nuestro pesar, nuestro dolor con la familia, aunque esto no signifique de forma alguna de recuperar la vida. Entonces hay una serie de aspectos que se tienen que investigar al detalle. No es una cuestión que, ¿por qué motivo si tú tienes un sistema de geolocalización que al comienzo cuando empezamos a establecer los mecanismos de geolocalización ha sido muy complicado porque era rudimentario, me imagino, al inicio. Después pasamos a 20 metros, después pasamos a una aproximación mucho más, pero obviamente que si tú tienes ese tipo de aproximación, discúlpame, pero hay una cuestión que se tiene que establecer. ¿Por qué si eres un órgano de inteligencia, eres un órgano de inteligencia, pero no eres un órgano de investigación? La inteligencia tiene el detalle de la información y la investigación la tiene que hacer el órgano oficial. Tiene que hacerlo, en este caso, la de PINCRI, que es de la zona de San Juan de Lurigancho, o en su defecto la División de Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud de la DIRINCRI, de la Central de Homicidios. Entonces, ¿por qué ellos se permiten ingresar? Bueno, van a justificar de que de repente estaba con vida, pero ellos no tenían por qué ingresar. Claro. Eso lo puedo decir yo. Eso lo puede decir mi esposa, mi hijita de 6 años puede decir, yo no sabía. Pero estamos hablando de policías que están entrenados, como usted bien dice, para identificar si alguien está muerto o no, casi mirándolo. O sea, en el sentido de que hay cuestiones claras que tienen que pasar con el tema de la lividez, la rigidez, el tema del pulso y todo el tema. Claro, no solamente eso, sino que ahora, fíjese, Fabricio, el médico forense, cuando practica la necropsia en este señor que ha dejado de existir, va a establecer la data de muerte. O sea, eso nos va a decir más o menos si tenía muerto 2, 3 horas antes de que ingresen los policías del Escuadrón Verde a la habitación del hotel. Si es que es así, ellos han podido percatarse que ya era cadáver, no tenían por qué moverlo. Y eso se tiene que establecer, y se establece porque la ciencia ha avanzado tanto que es como revivir y recrear todo, y entonces tú tienes las condiciones para poder emitir un juicio de valor, pero con hechos fundamentados y con el concurso de la ciencia y la criminalística.
a ver, estamos con el general Jorge Cárdenas, exdirector de inteligencia del Mininter, tratando el lamentable y difícil caso, difícil de tratar, obviamente por la crudeza de la historia y además por la tristeza de una familia en donde todo es muerte, ¿no? La señorita Cóndor, Sheila Cóndor, muerta, desmembrada, etcétera, y el asesino muerto también al final, etcétera. A ver, voy a plantearle una situación, no sé si es incómoda para usted, pero en todo caso quiero preguntarlo, ¿ok? Que es el tema de la situación mental de algunos efectivos policiales. A ver, este señor evidentemente bien de la cabeza no estaba, ¿no? Para que tú cortes por pedazos a una persona a la que mataste, algo no está funcionando bien ahí arriba. Él era Escuadrón Verde, era, entiendo, suboficial de tercera, Darwin Marx Condori Antesana. A ver, ¿es posible decir que ciertos elementos policiales necesitan un psiquiatra? O en todo caso un psicólogo, o trabajar un poco mejor en el aspecto mental de nuestra policía. Se lo pregunto porque salta a la vista la pregunta después de la historia. Necesariamente. Y en diversas etapas. Fíjese, esta persona tenía un desequilibrio porque ya falleció, que era a todas luces detectable por los psicólogos que toman el examen en la etapa de admisión. Entonces, ahí no ha debido pasar ese primer filtro. Pero hay otra cosa que es peor, Fabricio. Sí. Si este señor ha sido acusado de cometer un delito de violación en manada hace 2 años. Fue separado de la institución por 6 meses y se reincorpora. Al extremo que el comandante general de la policía ha salido a decir que debieran haber procedimientos que les permitan pasar al retiro al personal en estas condiciones y sin embargo no tienen los instrumentos legales para tal fin. Oiga, pero un ratito, si está acusado de esto, ya no debiera trabajar en una unidad de inteligencia. Si ya tuvo 6 meses de suspensión, ha debido ir a un puesto administrativo en algún lugar donde no tenga contacto con el público. Ahí hay un problema. Exacto. Hay un problema de manejo de comando. Pero no solamente es eso. Acá tenemos otras cosas que ver. Fíjese, la gente está indignada porque los familiares han querido denunciar la desaparición y no han sido atendidas en la comisaría, señalándole dónde se habrá ido esta chica. Ya tiene una edad de 25, 26 años, de repente se ha perdido por ahí. Oiga, un ratito, es obligación, y esto lo estamos viendo hace años, de que cualquiera que sea el caso debieran denunciarse o tomar la denuncia, sí. Esto demuestra que los niveles de mando intermedio en la policía no están trabajando. ¿Para qué está un comisario? ¿Está en comisario solamente para establecer los roles de servicio y que salgan o para los policías recibir a las patrullar personas que y hacen nada las más? denuncias? No, solamente para eso. Para ver que se cumpla con la atención al pueblo. La sociedad necesita ser atendida, no puede ir a una comisaría que no la atienda. A ver, general, ¿qué se debería haber hecho para detectar que el señor Darwin Condori algo le estaba funcionando mal arriba? A ver, ¿deben pasar los policías por chequeos cada 6 meses? ¿O qué deberíamos haber hecho para evitar que el tipo termine cortando en pedazos a su víctima? Nosotros tenemos un control médico anual. Todos los policías pasamos por lo que le llamamos la ficha médica anual. En esa ficha médica se hace un trabajo para ver si está en estado de salud óptimo, pero no solamente de salud física, sino también de salud mental. Está la entrevista con los psicólogos. Entonces, cada año, ¿por qué? Porque uno puede estar en una situación de crisis, puede estar en el Brain, puede estar en algunas situaciones donde las circunstancias en las que uno trabaja pueden tener una afectación del aspecto psicológico de un ser humano. Entonces, esto tiene que ser detectado a tiempo. No puede ser que pases un examen psicológico por mera formalidad y que te estén dando aprobación. Ahora, para unidades de connotación, incluso debiera haber la necesidad de aplicar la prueba del polígrafo y una serie de exámenes complementarios. Para un sistema de inteligencia, como yo señalaba en una entrevista anterior que tuviste la amabilidad de hacer, te decía, nosotros exigíamos en inteligencia, sí, primero, que la persona que ingrese al servicio de inteligencia debiera tener un perfil. Pero segundo, tenía que el sistema de contrainteligencia
averiguar quién es esa persona y en qué circunstancias está, que no tenga antecedentes, que no tenga vinculaciones con delincuentes, con organizaciones criminales, ni él ni sus familiares. Solo así podía entrar. Hoy día se ha vulnerabilizado eso y acá tenemos un claro ejemplo. Esta persona tiene antecedentes por violación. Nunca más debió haber ingresado al sistema de inteligencia. No necesitabas ni siquiera una prueba psicológica, simple y llanamente dar, y después exigir que pasen los controles adecuados. Pero están trabajándose tan mal las cosas que llega una persona con este tipo de antecedentes a tener contacto con la sociedad, a tener contacto y darle oportunidades, porque una persona de inteligencia que se camufla en el medio ambiente, que se tiene que ir a un lugar, va a tener contacto con jóvenes, mujeres, niños, adolescentes, y está creando condiciones propicias para esta situación. Esto se debe evitar y se evita, y están los procedimientos. El problema es, el comando no funciona, los oficiales de comando intermedio no funcionan. Entonces, yo soy un hombre que puedo trabajar siendo capitán o mayor con un grupo de gente. Sí, claro. Obviamente yo me doy cuenta, esta persona tiene esta forma y tiene este antecedente. Ellos tienen un IVO, una hoja de información básica. Entonces uno sabe, este está acusado por violación, no lo puedo mandar a hacer este tipo de trabajo. Eso no puede dejar de funcionar. Lamentablemente, se debilitó la institución, se ha debilitado de tal manera y se ha permitido el manoseo político. Entonces hoy día tenemos una institución totalmente vulnerable, débil y con muchas personas que no han debido ingresar jamás a la institución. Y esos van a tener posibilidades en algún momento de llegar a tener puestos claves. Perdón, y eso va a tener problemas mayores. Perdón, general, ¿me está diciendo usted que el caso de este Darwin Condori es la punta de un iceberg? Lamentablemente sí, porque hay una cosa que nosotros hemos venido reclamando desde hace muchísimos años. En primer lugar, la unificación sin criterio técnico por una decisión política inadecuada nos trajo como consecuencia una serie de trastornos que han atentado no solamente contra la institución policial, sino han atentado contra los derechos de la sociedad. ¿Por qué? Porque no se empezaba a trabajar como debiera ser, la especialización se dejó de lado. Es como si tú hubieras formado un médico especialista en cirugía cardiovascular y lo mandes a que haga un trabajo de detección de hongos en las uñas, ¿no? Entonces, ¿para qué tienes un cirujano de alta especialidad si lo vas a mandar a trabajar a otro sitio? Todo esto se ha ido trastrocando. Y el trastrocamiento de los aspectos funcionales de los policías ha traído como consecuencia que haya carencia de una mística. Fabricio, hace algunos años, en una unidad como homicidios, que todavía mantiene un poco de mística, pero tiene que ser es una unidad pequeña en comparación del monstruo que es la policía a nivel nacional, donde tú dabas un caso y ese policía o esos policías que estaban a cargo de la investigación no dormían 3, 4, 5 días, no dormíamos, teníamos que sacar el resultado y teníamos que sacar el resultado en simultáneo de 3, 4 crímenes, mientras tanto pasaban 4 o 5 días, estaba llegando 3, 4 crímenes más y teníamos que trabajar con esa mística, con ese ritmo. Hoy día no. Hoy día te dan un caso, lo empiezas a investigar, sí, pero a la 1 me toca ir a almorzar. Sí, claro. Y a la noche me tengo que ir a dormir. No, se está perdiendo la mística, se está perdiendo el valor que teníamos de vocación de servicio. Sí, nosotros hemos ingresado a la policía para ayudar a la sociedad, para darle nuestro concurso profesional para que la sociedad pueda tener un alivio en medio de tanta situación crítica. Pero hoy día se está perdiendo eso y eso es necesario rescatarlo, se puede rescatar, es posible rescatar. Hay mecanismos para poder hacerlo y se tiene que trabajar en ese sentido. No se puede ir perdiendo el tiempo en cosas superficiales, secundarias y dejando de lado los aspectos tan importantes como esto. General, para ir terminando, no quiero dejar de tocar el lado de la familia de la señorita Cóndor, Sheila Cóndor, que ha sufrido todo esto que sufrió. Bueno, evidentemente son personas que están expresando dudas, dicen que no es aquel el que murió, que habría que hacer una investigación de ADN, no creen que haya muerto el señor, eso ellos no lo creen, etcétera. A ver, las imágenes son claras, ¿no? El cadáver, no podemos mostrar las imágenes por la crudeza de tales, pero a ver, la cara del señor está ahí, etcétera. No solamente la cara, hay una prueba científica que se puede hacer, la identificación a través
de las crestas papilares es indubitable, no existen dos crestas similares en el mundo, así que eso se establece científicamente. Obviamente que se tienen que dar este tipo de lucubraciones, comentarios y suposiciones que son negativas, como las que se han dado por la muerte de Alan García, señalando que no... En el dolor está... a veces la gente puede Sí, decirlo, ¿no? pero es bastante imposible. Fíjese, yo comentaba hace poco con un familiar que tenía estas dudas, le decía, pero entonces para poder hablar sobre que Alan García está vivo, sí, los que intervinieron, los de la DIVIAC, tuvieron que ser comprados. Los de seguridad del Estado tuvieron que ser comprados. Los fiscales que intervinieron en la escena tuvieron que ser Y los comprados. médicos del Casimiro Ulloa, Los médicos que no tienen nada que ver en el asunto. Los que trasladaron el cadáver, los de la morgue central que hicieron la autopsia. Entonces es un imposible para quien tiene una experiencia de esta naturaleza en trabajos de investigación. En este caso es lo mismo, un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque hay pruebas periciales que son de carácter científico, que son indubitables. ¿Cuáles son esas? La del diente, etcétera. ¿Eso? Bueno, el odontograma es una forma, pero lo más importante es la cresta papilar, Okay. la impresión, Las huellas las dactilares. las impresiones digitales que van a tomárseles, sí, que son contrastadas con las que tiene la persona, sí. Es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, cuando se decían que los que fusilaban, a los que se les fusilaba, podían ser sustituidos por otros. Entonces, ¿qué se hacía? Al momento en que salía del calabozo se le tomaba la impresión digital, al momento que se le embarcaba en la lancha hacia el frontón, se le tomaba la impresión digital, cuando estaba en el frontón se le tomaba, cuando estaba en el palo se le tomaba, después de fusilado se le tomaba, y tenía que haber concordancia con todas las impresiones digitales que se le tomaba. Esa ruta de certezas debe haberse seguido aquí en este caso. Tiene que hacerse necesariamente, y felizmente que la trayectoria de la División de Delitos contra la Vida, de la DIRINCRI, es una unidad altamente especializada que tiene un buen nombre y tiene una buena trayectoria, tienen resultados positivos que mostrar, y obviamente que es necesario creer en ellos. Donde está la tela de juicio es en cómo se han comportado los que han llegado primero a la escena del delito y no han comunicado a la unidad especializada. General, muchas gracias. Siempre es un honor. A las órdenes, Fabricio. Espero que esto haya servido a nuestra audiencia para poder clarificar algunas cosas. Permíteme señalar finalmente que es doloroso que un ser humano pierda la vida en la forma en que se ha perdido la vida, y más aún por un sujeto, no quiero decir que es policía, por un sujeto que se ha infiltrado en una institución tan grande y tan noble como la policía. Debiéramos tener cuidado de no decir que es un policía el que lo mató, sino que es un delincuente que se infiltró en la policía, y como tal debe ser tratado. Sí, coincido con usted. Sí, varias cosas buenas le debemos a la policía, es por lo menos vivir en paz hoy, porque la policía hizo la chamba que tenía que hacer en tiempos del terrorismo. Muchas gracias, A ustedes. general. Muy amable.